ya estamos 9 de la mañana con 16 minutos. Esto es Senda Laboral, el programa, la revista de la mañana. Bueno, ya está con nosotros nuestro amigo Vicente Aceituno, dirigente del Magisterio Urbano. ¿Cómo estás, Vicente? Vamos a pedir que te aproximes un poquito más al micrófono. Ahí está. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Ramiro, muy buenos días y también saludar a toda tu radio audiencia, que este día pues sea lo más benéfico para toda la población, especialmente para la clase más necesitada. Bueno, hoy nos va a acompañar Vicente para un poco ir comentando y analizando también sobre este tema del conflicto. 53 días aproximadamente, 53 días de bloqueo. En otras regiones de nuestro país un poco menos. En Chuquisaca creo que llegamos a los 33 días de conflicto, de bloqueo. Sin embargo, hoy ya las carreteras están despejadas, se ha llegado a, de alguna manera, pacificar el país, porque esa fue la consigna, ¿no? La consigna que se utilizó desde el gobierno, señalando que era urgente la pacificación del país. Ayer el bastión más fuerte, más radical, que todavía permanecía en bloqueos, el sector de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, al mando de Evo Morales, resolvió, luego de un análisis amplio, dar también, levantar el bloqueo, levantar la movilización. Eso sí, dicen, nosotros no traicionamos, como lo hizo Mario Argollo, el dirigente de la Central Obrera Boliviana. Entonces, hoy nos toca un poco hacer ese análisis, esa evaluación de este conflicto, porque generalmente, a ver, en las dirigencias se habla eso, ¿no? Se dice, es fácil entrar a una movilización, a una huelga, pero qué difícil es salir, y en este caso fue tremendamente complicado. Casi llegamos prácticamente a los 60 días, y bueno, ¿qué balance podemos hacer de este conflicto, Vicente? Sí, en principio, bueno, este tiempo nos ha mostrado de que la población boliviana ya ha tomado conciencia de que estas elecciones burguesas solamente responden pues a los intereses de la clase dominante, porque cualquiera de los gobiernos que ingrese, habíamos dicho anteriormente, antes de las elecciones, íbamos a vivir lo que hemos vivido, ¿no? Pese a que en su campaña, por ejemplo, Rodrigo ha prometido no endeudarse, no privatizar las empresas, pero sin embargo, ya estando en el poder, prácticamente se ha olvidado de todas las promesas y ha querido aplicar esas sus medidas antipopulares. Y ante esto, pues la población ha reaccionado y no le quedaba otra medida que salir a las calles y luchar contra estas medidas que quería aplicar el gobierno. Ahora bien, evidentemente, pues la dirigencia de la Central Obrera Boliviana ha tenido sus errores en este proceso de movilizaciones realizadas, ¿no? Porque ha olvidado prácticamente llevar adelante la consigna de los intereses de los trabajadores, que es el pliego petitorio, y se ha fundado solamente en exigir la renuncia de Rodrigo Paz. Entonces ese ha sido el primer error tal vez de la dirigencia burocrática, que diríamos personalmente con relación a Mario Argollo, porque al final el gobierno ha lanzado una medida de aprehensión, ha amenazado con eso para Mario Argollo, y al parecer, al temor a eso, ha tenido que ceder y pactar una negociación con el gobierno, ha firmado el acuerdo para levantar la movilización. Sin embargo, nos damos cuenta que prácticamente en la movilización no tenía ya tanto peso así la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, porque prácticamente los campesinos y muchas organizaciones también de la clase oprimida estaban resistiendo las movilizaciones pese al acuerdo firmado por Mario Argollo. El gobierno ha intentado aplicar diferentes medidas para debilitar esa movilización, pero no le ha resultado. Incluso ha utilizado las plataformas de lucha, también ha utilizado a los comités cívicos, ha ido dialogando con diferentes dirigencias de las centrales obreras departamentales, pero no le ha resultado, y al final le ha quedado, después de haber firmado el acuerdo con la dirigencia de la COP, pues lanzar el estado de excepción
y con eso recién, incluso a duras penas, está logrando desmovilizar a la gente prácticamente que está viviendo esta crisis, pues. Bueno, a ver, yo creo que es importante, ¿no?, hacer ese análisis. El gobierno, 6 meses y estaba realmente totalmente desprestigiado por las medidas, por la falta de verdaderas políticas, por el tema de la gasolina basura, por el tema de el narcotráfico, los decretos supremos que lanzó, fue rechazado por el pueblo, retrocedió. Un gobierno totalmente desgastado, llega desgastado, y por ahí se pensó o se dijo, bueno, ante un gobierno tan desgastado será fácil pedir su renuncia. Creo que fue esa la idea que se planteó seguramente a nivel de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y principalmente de la Federación de Campesinos de las 20 provincias de La Paz, la Tupac Katari, ¿no? Porque pensaron, ante un desgaste tan profundo del gobierno y en tan corto tiempo, bajarlo será fácil. Parece que esa fue la idea, ¿no, Vicente? Sí, pero aquí hubo tal vez una confusión y aquí ha contribuido bastante el hecho de que entre pues, a esta lucha las declaraciones, también la intervención de Evo Morales. Mucha de la población, incluso campesina, ya es consciente de que prácticamente Evo Morales no debe ser que vuelva a pugnar por el entrar al poder, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, eso ha desmoralizado a mucha gente que tiene esa rencilla, digamos, contra Evo Morales por el lamentable resultado que ha tenido durante su gestión, pues. Y bueno, lamentablemente decía de que esa gente se ha hecho a un lado de la lucha porque estaba yendo en un buen curso, ¿no?, al principio con el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, pero al final ha decaído por esta situación, y también ha pesado el peso pues de que tiene el imperialismo en las imposiciones que hace a nuestro gobierno, porque sabemos que los créditos que han venido no han venido así por así gratis, ¿no?, sino que tiene que cumplir algunas imposiciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Siempre hacen los créditos en función también a condiciones, ¿no?, y eso es lo que está pesando también al gobierno para poder aplicar sus medidas. Ahora con este estado de excepción pues va a facilitar seguramente que lance sus medidas que estaban planificadas, pero esto no va a detener que la población nuevamente salga a las calles, porque ya estamos escuchando que el combustible otra vez va a subir, también el dólar, por ejemplo, se va a equiparar ya a un precio alto. Entonces eso va a influir especialmente en la clase más necesitada y va a golpear a ellos, cosa que va nuevamente a levantar pues la rabia en esta gente y va a salir nuevamente a las calles. A eso justamente iba, porque el punto de inicio de estas movilizaciones sin duda fue las necesidades de la gente, de la población, ¿no? Necesidades, vale decir, en el campo, falta de políticas, la pérdida del valor adquisitivo del salario de los trabajadores, todas esas medidas que realmente han hecho que la gente sienta la afectación en su bolsillo. Por ahí empezó la Central Obrera Boliviana, encabezó esta movilización precisamente en base a eso, ¿no? Pero ¿en qué momento empieza un poco a cambiarse y dejarse todas estas reivindicaciones de lado y plantearse un solo objetivo, la renuncia del presidente? Porque por ahí ya empieza a desmarcarse determinados sectores, en el caso de la Central Obrera Boliviana particularmente, ¿no? Sectores grandes como el magisterio, sector salud, sector fabriles, que al final terminaron incluso movilizándose en contra de los bloqueos. Aquí en Sucre los fabriles estuvieron tan afectados porque ya sus puestos de trabajo incluso estaban en peligro. No tuvieron otra opción que salir a las calles y decir de una vez que se levanten los bloqueos. Entonces,
ese momento yo creo que es vital analizar, porque también sabemos que, como ocurrió el 2003, por ejemplo, cuando el gobierno no da respuesta a las necesidades básicas de los trabajadores, entonces en ese momento la dirigencia se ve obligado a plantear determinadas políticas para dar solución a sus problemas. Pero en este caso ha habido una priorización de las políticas antes que realmente mantener las consignas de lucha por las cuales los trabajadores se sumaban a la movilización. Entonces ahí hubo una separación, priorización de del tema político y separación de las necesidades básicas de los trabajadores. ¿Es así, Vicente? Sí, así es. Prácticamente esto un poquito ha disminuido la fuerza, digamos, desde el momento en que ha hecho el convenio con la CSUTCB, Argollo, ¿no? Un pacto, dijeron, ¿no? Un pacto. Donde prácticamente ahí el único planteamiento... Y eso salió también, claro, el dirigente le decía a Mario Argollo, prácticamente lo condicionaba, le decía, si vamos a entrar a la lucha tiene que ser hasta el final, hasta lograr la renuncia del presidente. Ese fue el pacto. Así es, eso ha desmovilizado un poco a la clase obrera, claro, porque se han olvidado ahí ya en mantener, como decía el pliego petitorio, que por ejemplo estaba dentro de eso el nivel del salario, ¿no? El salario que estábamos pidiendo, el salario. Aunque a veces dicen, no, es que vamos a parecer demasiado salarialistas, la gente, ¿qué nos va a decir el pueblo? Salarialistas, pero no, yo considero que si tu salario ha perdido prácticamente 50% de su valor adquisitivo, porque claro, la carne que antes lo cobrabas con 30, con 40, hoy es 70, 80, entonces has perdido 50% de tu valor adquisitivo, y a la gente, al trabajador particularmente, le preocupa eso. No le interesa quién sea gobierno, no le interesa quién esté, qué política se plantee, porque el trabajador ve a corto plazo, mi salario perdió valor, por lo tanto, si voy a salir a las calles, voy a salir a luchar, tienen que darme la mejora de mi salario. Yo creo que esa es la visión que tiene todo trabajador, ¿no? Así es, pues porque prácticamente la clase trabajadora vive del salario. Claro. Y si el salario no le alcanza para sustentar a su familia, pues se ven tremendas dificultades. E incluso, mira, de que, por ejemplo, se ha aprobado el salario mínimo, pero sin embargo muchas empresas ni siquiera cumplen aquello. No están la mayoría de la gente, de los trabajadores nuevos que digamos han ingresado con ese salario de 3.300. Hay salarios siguen que con 1.000 y tantos, 2.000. Entonces no hay teóricamente no está figurando ese salario mínimo, ¿no? Entonces, claro, pero yo he escuchado por eso, al interior de los trabajadores discutir eso justamente, ¿no? Discutir, no pondremos mucho el salario porque nos van a decir salarialistas, pero eso será, por ejemplo, me dicen, pero los mineros ganan muy bien, entonces no quieren aumento de salario, pero ese es un sector que de la gran mayoría de los trabajadores, porque el sector minero también no es un gran número. Sí. Además hay que entender el tipo de trabajo que hace un minero, ¿no? No claro, es lo mismo que distinto. Un trabajador de oficina, por ejemplo, ¿no? El promedio de vida, por ejemplo, de un minero no es igual que una persona que trabaja en oficina. Eso se entiende, todos esos ¿no? riesgos de vida además están en el sistema, es un trabajo productivo y los están produciendo para el Estado. Entonces, pero esa gran mayoría de asalariados, de obreros... Y además hay que entender que los mineros no son la mayoría ya estatales. Claro. Otra cosa son los cooperativistas. Y a los cooperativistas se les ha dado diferentes beneficios. Por ejemplo, en este último acuerdo se les ha condonado una deuda a la Caja Nacional, lo cual está afectando... Entraron a puro dinamitazo, dialogaron con el gobierno y se fueron. Lograron beneficios y se fueron, ¿no? Así es. Y ellos prácticamente casi no aportan nada al país, porque los aportes que hacen son mínimos, ¿no? Entonces eso afecta también a las arcas. Tienen ventajas por las regalías y además esto es muy importante, ¿no? El precio de los minerales hoy está en un momento, pero de su auge. Así como lo estuvo en un determinado momento el gas, el petróleo, aunque lo sigue, ¿no? Pero sí, pues, hoy tenemos mineral que está en su auge, pero lamentablemente no suben las regalías, no suben los impuestos, estamos ahí congelados.
Sí, pues esto solamente está beneficiando a estos disque cooperativistas, ni siquiera cumplen con lo que debería ser como una cooperativa, ¿no? Están involucrados ahí grandes empresarios, también figurando como cooperativistas, y esos son los que están enriqueciendo. Hemos visto nomás un año de cómo se han regalado mobiliarios de lujo, como aguinaldo de fin de año, o regalos de fin de año. Entonces, hay como decías, pero no se quiere aportar. La minería está en su auge, pero los aportes son mínimos de parte de los cooperativistas. Hay platita, pero no se quiere aportar al país. Y más bien lo que se quiere son beneficios, como por ejemplo el perdonazo de los aportes a la Caja Nacional de Salud. Vale decir, los que más tienen, se les perdona los aportes a la caja. Y los trabajadores, la gran mayoría, obreros, como tú dices, de oficina, de repente que no hacen un trabajo fuerte, pero están aportando más, ¿no? Están cumpliendo con todo. Entonces, tremenda también la desigualdad. Yo creo que ese es un punto también que tienen que discutirlo a nivel de la organización de los trabajadores, ¿no? Son puntos sin duda muy importantes. Pero volvamos al punto. Se separa el tema de la reivindicación de los trabajadores y se prioriza más el tema político. Y en el tema político directamente se pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz. ¿Un error? Sí, porque logrando la destitución, digamos, de Rodrigo Paz, ¿qué viene después? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Claro. Vamos a volver otra vez a elecciones y va a entrar otro servil del imperialismo. Entonces, por eso nosotros decimos las elecciones democráticas responden prácticamente a la burguesía, por eso lo llamamos de elecciones burocráticas, ¿no? Y nosotros, más bien la población tiene que darse cuenta, ya se ha utilizado en estas movilizaciones, volver a la década del 70, por ejemplo, se está queriendo retomar lo de la Asamblea Popular. Ese tendría que ser el camino bajo la unificación de los obreros y campesinos. Tenemos que darnos en cuenta, tienen que darse cuenta todos los obreros, la clase trabajadora, que solos como obreros no vamos a lograr revertir la situación del país, sino tiene que ser en alianza siempre con los campesinos. La alianza obrero-campesina tiene que darse para revertir esta situación que está viviendo. Hoy más que nunca yo creo que se ha comprobado de que la lucha dividida, campesinos por un lado, obreros por el otro, no tendrá ningún éxito, ¿no? Se ha demostrado eso aquí. Los campesinos, solo los campesinos no van a lograr. La unidad sin duda podría lograr algo. Y Vicente, quería llegar a eso justamente porque hemos conversado con algunos trabajadores y decían, a ver, hemos salido a las calles por el incremento de nuestro salario. Han priorizado la renuncia del presidente. La renuncia del presidente, ¿qué solución da a nuestro salario? A corto plazo no sabemos qué va a pasar. 3 meses mínimo para una nueva elección. No sabemos quién va a ganar, quién va a ser el nuevo presidente. El que venga no me garantiza que el salario se eleve, que me mejoren el salario. O sea, incertidumbre total. Entonces, el trabajador prefiere dejar la lucha, porque hay incertidumbre, nadie me garantiza. Y tienes razón, Vicente, ¿no? Las elecciones, ese tipo de cosas, es totalmente político y queda relegado y queda postergado el tema de la reivindicación de los trabajadores. La Central Obrera Boliviana ha planteado una agenda para lograr este diálogo con el gobierno, con el tema de conminatoria, una agenda basada en 8 puntos, pero en esos 8 puntos no se habla del incremento salarial, o sea, se quedó olvidado a los trabajadores nuestro salario. Así es. Si bien se están planteando políticas, pero lo urgente en este momento para muchos trabajadores es el incremento salarial, ¿verdad? De repente los magisterios hemos logrado algo, ¿no? Por lo menos un bonito ya, que soliviante, que alivie en algo la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Pero los demás sectores, el verdadero incremento salarial no está en la agenda de los 8 puntos de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado, no? Sí, aquí muestra por eso que la dirigencia de la Central Obrera se ha burocratizado. Está jugando el papel de
del gobierno prácticamente para que el gobierno aplique sus medidas. Pese a que en el acuerdo también está en contra de la privatización de las empresas estatales, ¿no es cierto? Pero claro, se plantea políticas. Tenemos que darnos cuenta que responde, decía hace rato, a los intereses del imperialismo. Va a ser difícil que no pueda aplicar medidas que favorezcan al empresariado, a las transnacionales. Hoy en día estamos viviendo, tenemos conocimiento de que en Bolivia existen una gran cantidad de piedras raras, que ahorita es digamos, lo más beneficioso para las grandes potencias, porque eso sirve para fabricar los armamentos, los aparatos tecnológicos. Y en Bolivia ni siquiera hemos clasificado estos minerales raros, ¿no? No tenemos, por eso nosotros decíamos que el gobierno debería nacionalizar la minería. Tenemos bastante mineral y ahí están los recursos para poder solucionar la crisis económica del país, para crear fuentes de trabajo, todo aquello, porque, como decía, la mayor cantidad de la explotación de los recursos naturales, lo que generan, se está yendo a grandes empresarios y a transnacionales, que son unos cuantos, y además se lo llevan fuera del país estos recursos, no hacen circular a nivel nacional. Entonces, la solución es que, vuelvo a repetir, de que debería nacionalizar la minería, por lo menos el Estado. Claro, pero ahora estás planteando, como lo hace la Central Obrera Boliviana, políticas, ¿no? Políticas para salir de esta crisis del gobierno, pero la respuesta de parte del gobierno y de la derecha es ¿quién ganó las elecciones? Ganó el gobierno de Rodrigo Paz, y si Rodrigo Paz ganó, recibió el apoyo de una mayoría de los bolivianos, entonces se supone que votó por las políticas que va a implementar este gobierno, y ahí viene la Central Obrera Boliviana y quiere un planteamiento contrario a las ideas del presidente, porque el presidente lo ha dicho: vamos a trabajar con el Fondo Monetario Internacional, vamos a hacer una apertura, vamos a aplicar una política liberal, ¿no?, para atraer inversiones extranjeras, etc. Y ahí aparece la Central Obrera Boliviana con su agenda, planteando una política contraria a esto. Entonces, por ahí decían: ¿qué es lo que pretende la Central Obrera Boliviana? ¿Cogobernar sin haber ganado las elecciones? Entonces, ¿cómo se analiza esto? El gobierno no tiene que olvidarse que prácticamente la población está formada por clases, ¿no? Y lamentablemente solamente está respondiendo a la clase dominante, olvidándose de la clase empobrecida, la clase proletaria. Entonces tiene que gobernar más que todo para favorecer a la mayoría de la gente, que es la clase proletaria, la que está en desventaja social, ¿no? Entonces, si no se olvida aquello, seguramente tendrá que continuar nomás, a pesar que, como te decía hace rato, estas elecciones burguesas responden solamente a los intereses de los más ricos. Cualquiera que entre al gobierno en siguientes elecciones va a hacer lo mismo, y lo estamos viviendo no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina, cómo está la gente más necesitada, igual está pasando peor situación que la nuestra, y ya está comiendo de la basura mucha gente que no tiene para poder comprar. Lo mismo pasa en los diferentes otros países, como en Perú, por ejemplo, también ha habido levantamientos contra los gobiernos que han querido aplicar medidas como lo está haciendo Rodrigo Paz. Entonces, esto es una cuestión mundial, digamos, porque es una lucha, ¿no? Es una lucha de la clase más empobrecida contra la clase dominante. Entonces, mientras no se cambie de sistema, porque ahorita el sistema capitalista es el que está imponiendo este tipo de vida, y mientras no cambiemos del sistema capitalista, que ahorita está en decadencia, tenemos que recalcarlo con esto. Por eso Estados Unidos está queriendo imponer su política a la fuerza en los diferentes países y apoderarse de los recursos naturales de los países que tienen estos recursos. Entonces, mientras no cambie este sistema, vamos a seguir en la misma situación. Sí, terrible, sin duda. Esas son las dos políticas, pero también habrá que tomar en cuenta, ¿no? Si bien este gobierno llega con el apoyo, con el voto de los bolivianos, sin embargo, recordemos que fue por segunda vuelta, y aquí les restregan en la cara permanentemente, durante esta movilización lo hicieron,
que el voto que recibió Rodrigo Paz provenía del sector campesino, del sector evista, vale decir del sector que hoy le está planteando cambiar las políticas, ¿no? Y por ahí le dicen, hemos votado más por Lara que por Rodrigo Paz, y Lara hoy está arrinconado, no tiene derecho a sugerir absolutamente nada. Entonces por ahí Rodrigo tendrá que pensar, como tú dices, ¿no? O sea, si uno es presidente, ganó las elecciones, pero también tendrá que gobernar pensando en las mayorías, pensando en las mayorías desposeídas que viven del día a día, que viven de un salario que apenas les permite sobrevivir. Entonces tendrá que pensar en ellas, porque si va pensando solamente en el sector privilegiado, que además, y eso hay que recalcarlo, un sector privilegiado que se les abre las puertas, que se les da ventajas, pero que definitivamente no depositan sus ganancias, su platita de las exportaciones en Bolivia, sino las guardan en el extranjero. Me refiero a los agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Exportan, se les da ventajas y todas las ganancias no los guardan, porque ellos reciben dólares, ¿no?, de las exportaciones, no las guardan en Bolivia, las guardan en bancos internacionales, en otro país. Entonces, ¿cuándo realmente vamos a tener esa comida? Porque hoy hay mucha gente, ¿no? En este momento seguramente usted, señora, está renegando y dice, pero de una vez abramos los brazos al mundo, el capitalismo, las inversiones, pero está comprobado que cuando se abre totalmente, se les da ventajas, lo único que hacen estas empresas transnacionales, estos inversionistas, hacen saquear toda la riqueza y no dejar migajas, miserias para el país. Eso está comprobado a lo largo de la historia. Lea la historia de los países africanos, ¿no? No resulta, eso es muy importante saber. Así como dicen muchos, es que las políticas socialistas no resultan, ve a Cuba, ve a Venezuela. Sí, tienen toda la razón, considero que sí. Pero también un capitalismo totalmente abierto tampoco funciona, ¿no? Entonces habrá que analizar eso, Vicente. Sí, y además el hecho de que haya llegado Rodrigo Paz al gobierno, en las elecciones prácticamente tenía que votar uno por cualquiera, y ha visto el mal menor, y el mal menor era Rodrigo Paz ante los otros candidatos. Por eso ha llegado al gobierno. Es que estas elecciones son prácticamente casi obligatorias, porque a uno le exigen para hacer sus transacciones bancarias. En Bolivia es obligatoria, ¿no? Entonces, sí. por eso, y en futuras elecciones va a ser lo mismo, seguramente, porque no va a haber otro que plantee realmente cambios estructurales. La gente votante va a ir al mal menor, y quiérase o no, por eso la gente campesina especialmente dice, hemos votado por el Lara, porque él prometía muchas cosas, y el mismo Rodrigo prometía algunas cosas que ahora lo está haciendo a lo contrario, ¿no? Contrariamente a lo que había prometido en campaña. Sí, realmente terrible. Ahora, vamos ya al cesar este pequeño análisis, comentario que hacemos sobre el conflicto. ¿Quiénes son los culpables? Porque ya se habla que los culpables del fracaso de esta movilización son los dirigentes, ¿no? Son los dirigentes. Ahí está Mario Argollo, dice, y Vicente Salazar entre los más identificados. Vale decir, en este momento son los chicos malos, no solo cuestionados desde sus bases, desde sus dirigencias, sino y más duramente desde también la institucionalidad, vale decir, desde el poder. Entonces, es un momento sin duda difícil para esta dirigencia, pero lo que me llamó la atención es que el ex ministro de Trabajo denunció que corrió plata. ¿Será cierto esto? A ver, escuchemos al ex ministro de Trabajo, el señor Gómez, ¿no? Edgar Gómez. Directamente sin sus dirigentes. ¿Y sabes qué me decían? Señor ministro, tarde su reacción.
estos dirigentes nos cuesta harta plata, decía. Tienen que dialogar con nosotros. Para mí, creo que en cada reunión que había, incluso había reuniones por cultos, entonces han recibido dinero, compañeros. Y como la base no quería que dialoguen y no sabían qué hacer estos señores. Ahí está. Hay que investigar uno por uno. Ahí está el exministro, es el exministro de Trabajo, ¿no? Que decía, bueno, a ver, dialogaremos con los sectores, les daremos obras, les daremos algunos compromisos de financiamiento de obras, etcétera, pero ya le madrugaron a él, dice, el gobierno le madrugó y le dijo, no, ya hemos charlado con los dirigentes, ya le hemos dado platita, por lo tanto, tenemos que conversar nomás. ¿Será cierto todo esto? Nos quedamos con la pregunta, ¿no, Vicente? Yo te aseguro que así es. La burocracia sindical actúa de esa manera. Vende su alma, digamos, al gobierno por cuestiones económicas o tal vez favores políticos de meter a algún familiar a algún cargo. A eso se prestan algunos dirigentes burócratas. Algunos, digo, para no generalizar, ¿no? Porque eso ha demostrado también, por ejemplo, Huarachi, al estar en la COP, donde prácticamente ha convivido, ¿no? Ha convivido con el y no le ha gobierno, importado ni siquiera de qué gobierno se trate. Así con es. Janine también se llevó bien, se llevaba bien con todos, era un buen muchacho. Así es. Y ahora mismo, ¿no? En algunas dirigencias, tanto de central obrera, departamentales, tal vez en otros sindicatos, en mi misma confederación, creemos que es así, ¿no? Porque las bases determinan una cosa, pero sin embargo ellos por su relación cercana que tienen con el gobierno traicionan a las bases y hacen acuerdos en contra de las bases. Vi una transmisión de una asamblea, de un cabildo, lo llamaban los campesinos de una de las provincias de La Paz, y ahí fue duro a la evaluación ya casi al finalizar este conflicto, y le decían, Vicente Salazar, el ejecutivo de la Tupac Katari, recibía dinero. Lo dijo Nilton Condori, el senador, ¿no? Le decía, 50.000 bolivianos recibe la directiva de la CSUTCB o de la Federación de Campesinos Tupac Katari, 50.000 bolivianos, y hoy se ha aumentado 10.000 bolivianos más, vale decir, reciben 60.000 bolivianos, no del anterior gobierno, de este gobierno recibía 50, y hoy con este conflicto se incrementa a 60.000 bolivianos, imagínense. Y aparte de eso, sin duda, cargos, ¿no? Cargos, puestos para el amigo, para el compadre, para el familiar, etc. Entonces, Vicente Salazar realmente recibió muchísimas denuncias. Sí, pues mire, si personas que están cerca al gobierno, que están haciendo el trabajo de fiscalización, entonces están manifestando aquello, es porque han comprobado ello, ¿no? Aquello. Entonces, sí, hay dirigentes corruptos, lamentablemente, y eso es por eso es que nosotros, al menos desde la línea que pregonamos evolucionaria que tenemos, estamos en contra de ese tipo de accionar de la dirigencia sindical. Ahora, escuchemos a Evo Morales. Evo Morales también se quejó, dice que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana son traidores y, a ver, escuchemos. Los recursos naturales, especialmente salud y educación. Porque en la primera convocatoria realizada, alcaldes electos todavía no posesionados por el presidente, textualmente habían planteado: alcaldes se hacen cargo de salud, educación. ¿Con qué plan? ¿Nos ha preocupado eso, verdad? Está bien, ¿no ve? Y él mismo ha debido hacer también, es un colegio, como decía, con Huarachi, ha estado también en la misma línea. Y lamentablemente, que hablamos de Evo, el gobierno, ¿por qué no lo detiene? ¿Por qué no lo ha detenido? En este conflicto, por ejemplo, lo ha utilizado como chivo expiatorio para decir que Evo está movilizando a la gente, y eso, como dije hace rato, ha hecho de que mucha gente dé un paso atrás y se retroceda en la movilización. Entonces a Rodrigo le convenía de que él esté libre y esté dando sus declaraciones, era para mermar también la lucha de los trabajadores. Una salida
legal, constitucional, pero nunca acá hemos planteado una renuncia del presidente. Nunca hemos planteado. Entonces, esa es un poco la historia. Y ahora, Pues se ha dicho. tantos días de movilización, Ahí está, Evo Morales. Dice, acá nosotros nunca hemos planteado la renuncia del presidente. ¿De dónde salió esa consigna de la renuncia del presidente? El papel de Evo Morales. ¿Qué papel jugó Evo Morales en este conflicto? Evo Morales ha sido como un chivo expiatorio para el gobierno. Al gobierno le ha convenido de que Evo esté haciendo sus declaraciones, todo aquello, porque ha cortado la movilización de muchos trabajadores, de muchos obreros, porque, como dije anteriormente, la gente rechaza prácticamente todo accionar de Evo Morales, ya lo considera un cadáver político incluso. Pero como se ha metido en el movimiento con sus declaraciones, todo aquello, más bien le ha favorecido al gobierno, y al gobierno no le convenía en esos momentos detenerlo, y no sé por qué no lo ha hecho, o es que también algo tiene que ver, porque tanto le critica del narcotraficante, todo aquello, y en estos últimos días estamos viviendo, por ejemplo, en Chile, cómo se ha decomisado madera impregnada de droga, lo mismo en el Brasil, tantos casos, ¿no? Tú ya lo habías hablado del accidente aéreo del avión con dinero, las narcomaletas, nada se esclarece, nadie importante está detenido por esas situaciones. Entonces pareciera que ambos están en la misma tarea de trabajar con el narcotráfico. Sí, realmente, a ver, el papel de Evo Morales, ¿no? Que fue, sin duda, porque los medios también, hay que decirlo, le dan pues siempre la apertura por ser expresidente y todo aquello, y al final terminó, al parecer, conduciendo el conflicto, de tal manera que esto recibió el repudio de los trabajadores, y hay que decirlo así de manera clara a nivel nacional. De repente las 6 federaciones estarán bien abrazados de Evo Morales, pero a nivel nacional ya no tiene ese respaldo, ese apoyo el expresidente Evo Morales, ¿no? Como tú lo dices, es un cadáver político, pero lamentablemente desde el gobierno, desde la derecha, parece que les gusta revivirlo, ¿no? Darle fuerzas, darle energías, porque hoy ya se está hablando de procesarlo, de entablar denuncias, procesos en contra de Evo Morales por este movimiento. Y si lo hacen, ¿saben qué significa? Significa darle mayor poder, respaldarlo, porque a nivel internacional será visto como un promotor de luchas por las clases desposeídas, ¿no? Entonces, lo que debería de hacer más bien el gobierno, la derecha, es aprenderlo de una vez por los delitos, por las denuncias que tiene ya en su contra. Delitos comunes, ¿no? El delito de trata y tráfico de personas. Entonces, al endosarle la responsabilidad de estos conflictos, lo que hacen es hacerlo crecer políticamente. ¿Qué dice Vicente? Considero que no tanto ya, como decía, incluso los mismos sectores, el mismo sector campesino en algunos lugares, y lo hemos vivido en el congreso que han tenido los de la FUPOCHA aquí en Chuquisaca. Hay muchos sectores que los rechazan, que no están de acuerdo con él, aunque hay algunos sí que lo apoyan, pero yo creo que a nivel nacional también ha perdido la fuerza en el mismo sector campesino. Su fuerte está tal vez el Chapare, en el Chapare es su fuerte, pero el resto no lo veo tan así, porque la clase campesina prácticamente también sale en defensa de sus derechos, ¿no? Y este último, lo que les ha movilizado es la ley 1720. Entonces eso es lo que ha movilizado a los campesinos fundamentalmente, y considero de que, si bien, como decía, tiene todavía algún respaldo, no es un mayoritario, no es una gran cantidad. Aquí en Chuquisaca también estuve participando, yendo,
escuchando también de las reuniones, porque los dirigentes también acá en Chuquisaca, los campesinos cuestionaron bastante a su dirigente Julián Romero, ¿no? Uno de ellos le decía, ¿por qué nuestro dirigente días antes de iniciar el conflicto se fue a Cochabamba? ¿Con quién estuvo? ¿Con quién se entrevistó? Porque fue a Cochabamba y regresó, caramba, con toda la fuerza y la moral para implementar el bloqueo de caminos en Chuquisaca. Entonces, por ahí se hizo pensar de que Julián Romero fue a Cochabamba a reunirse con Evo Morales. De él sí podemos decir que él ha estado siempre con el MAS, ¿no? Con Evo. Entonces, como sigue en la dirigencia, seguramente ha ido y ha traído esa línea, pero como le dije, las bases incluso a él lo han refutado en sus acciones en el congreso que tuvieron. Entonces tiene observación, tiene críticas también él. Seguramente en el próximo congreso donde se renueve el directorio se va a ver cuán beneficioso es su presencia como dirigente en la FUPOCH misma. Ajá, realmente. Evo Morales da mucho que hablar, sin duda. Ayer también estuvo reunido, porque siempre hace eventos grandes, no sé cómo logra reunir, pero logra llenar, ¿no? Coliseos en sus ampliados, en sus reuniones de las distintas federaciones del Trópico de Cochabamba. Y claro, el Chapare está sufriendo, el Trópico está sufriendo cortes de energía eléctrica constantes. Y ante esta situación, escuche lo que plantea Evo Morales. Eso querería, si siguen cortándonos, ¿por qué una de las plantas tomamos? Una de las plantas está en nuestro territorio. Corán y Santa Isabel, San José 1, San José 2, Termoleste, Entre Ríos de 500 megavatios. Estaba averiguando. Vamos a verificar bien. Creo que aquí apenas consumimos todo Trópico de Cochabamba menos de 30 megavatios. Una planta creo que sobra. 100 megavatios genera sobra. Y lo demás que seguimos vendiendo, que siguen llevando a otros departamentos. Aquí tenemos ingenieros, tenemos electricistas, profesionales, administradores. Si otra vez nos cortan, hermanas y hermanos, bueno, nos movilizamos, tomamos uno y nosotros nos administramos para que nunca nos falte energía, compañeros y compañeros. ¿Aprobado? Aprobado, dice. Bueno, Evo Morales en realidad, por lo expresado, prácticamente considera que el Trópico de Cochabamba es un territorio aparte de Bolivia, es un territorio que él puede administrar, que puede tomar decisiones y administrar su territorio, ¿no? Parece ser ese el mensaje. No puede entrar la policía, no puede entrar el ejército, los cuarteles que están por esa región son constantemente acechados por los pobladores, parece que ya prácticamente son parte de ellos porque son condicionados. Antes de la movilización incluso los comunarios se dan el lujo, ¿no?, de poder ingresar al cuartel, de poder verificar cómo está el tema del trabajo, de la organización o qué sé yo. Pero ¿será correcto eso, Vicente, de que ese es el poder que tiene un dirigente? ¿Ese es el poder que debería de tener un dirigente? Esa es la pregunta, ¿no? Porque al final creo que también ese es el análisis que hay que hacer, porque los dirigentes han llegado a tener tanto poder que, claro, cogobiernan, tienen cargos, como tú decías, son parte de la burocracia y, claro, las bases en esta lucha dicen y cuestionan justamente eso, ¿no? Claro, los dirigentes tienen privilegios, están llevándonos a luchar porque se les está quitando sus privilegios. Entonces, se prevalece más sus privilegios de los dirigentes que realmente el bolsillo de los trabajadores, el bolsillo de las bases. Considero que no, y que además en el Chapare se están viendo intereses ya dirigenciales, porque deben tener grandes beneficios, como ya no es secreto, digamos, que en el Chapare se trafica la droga, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que les genera a ellos también recursos. Entonces no van a querer perder ese poder económico también que tienen, ¿no? Y por eso es que están queriendo, digamos,
digamos, mantener ese control, que no, el Estado no intervenga, todo aquello. Y estamos llegando a estos extremos donde cada sector está viendo sus intereses, como también los agroindustriales, por ejemplo, del Oriente, ¿no? Que han propuesto, ante la derogación del decreto 1720, la ley de 1720, ellos están proponiendo de que esa ley nuevamente se trabaje, pero a nivel regional, o sea, a nivel Santa Cruz, no más que se aplique aquello, porque les interesa a ellos tener ese privilegio de que las tierras pequeñas lleguen a ser medianas o propiedades para poder acceder al crédito, y los campesinos puedan perder mediante los créditos y ellos tomar el poder de esos terrenos. Entonces, a esos extremos estamos llegando de fraccionar, querer fraccionar a nuestro país. Sí, sí, realmente, ¿no? Es la lucha por el poder prácticamente, ¿no? Lucha por el poder sin tomar en cuenta al final las reivindicaciones que tienen los trabajadores, como dicen los dirigentes, las bases. Bueno, 10 de la mañana en punto. Cerramos este análisis. Le invitamos a Vicente a seguir acompañándonos para ir un poco comentando también sobre algunas noticias. ¿Le parece? Está bien, ¿Ya? gracias, David.